a ti por la deferencia de amarme. Un placer. Hoy estamos con Horacio Ruiz. Él escribió varios libros de hipnosis como autohipnosis, hipnosis y PNL, hipnosis en terapia, hipnosis teoría y práctica y guía práctica de hipnosis. De hipnosis y PNL tiene dos libros, así que vamos a estar recorriendo un poco toda su gran trayectoria, que hoy me contaba que ya son 44 años dedicado a esto. Él es presidente de la Asociación Española de Hipnosis Clásica y Ericksoniana. Ha modelado, copiado, imitado y llevado a lo experiencial todo el contenido de sus libros y sus protocolos. Se define como discípulo de los maestros y busca convertirse en un adeptus del conocimiento. Asegura que todo lo que sabe, experimenta y enseña a sus alumnos, maestros y pacientes clientes, lo ha aprendido y seguirá aprendiéndolo de los maestros que han cartografiado el mapa o sendero que conduce de la ignorancia a la sabiduría. Confiesa que ahora no sabe, casi al final de su presente vida, dónde está y en qué parte de ese sendero está. Y tampoco le importa. Solamente espera que cuando se encuentre con sus maestros como Jung, Freud, Erickson, Gurdjieff, Upensky, Fernando Jiménez del Oso, Hawkins, entre otros, al otro lado o en un universo paralelo, se sientan un poquito orgullosos de que no haya transgiversado demasiado sus enseñanzas. Y si hay reprimendas, las aceptará con firmeza y humildad para que no sea demasiado doloroso. Es lo que siempre sirve, lo oscuro para poder ver claro. Un placer tenerte acá. Bienvenido, bienvenido, Horacio. Pues el placer y el agradecimiento nuestro hacia ti, María, por la deferencia que tiene, ¿no? Porque fíjate, tú nos permites, tú eres el vehículo a través del cual aquello que nosotros queremos transmitir, porque nos ha servido, porque creemos que puede servir a los demás, en fin, el cúmulo de experiencias que tengamos, transmitirlo a otras personas que están interesadas también. Y si no fuera por personas como tú que cumplir esa misión tan importante, ¿no? Yo me he dado cuenta a lo largo de 44 años la cantidad de veces que me han entrevistado, televisión, prensa, etcétera, etcétera. Es curioso, el protagonista siempre, claro, es el autor, quien sea, ¿no? Al que inviten al estudio, pero los grandes protagonistas y los que permitís que esto se materialice ya a otra gente, sois vosotros. Así que muchísimas gracias, un honor y un placer, tanto de parte de Ana como mío. Te damos las gracias, María, por esta deferencia. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Ana. Ella es con quien nos contactamos. Así Aquí está, que, aquí la tengo a mi lado. así, si querés saludar a Ana un ratito, ella es Ana Frantra. Sí, sí, Ana Franta, unos segunditos, ven, por favor, corre, Por que están favor, las sí. multitudes viendo. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, Ana está ahí colaborando siempre y seguramente quienes quieran está aquí, contactarse con Horacio lo vamos a derivar a ella del otro lado. Muchísimas gracias. aquí va a Muchas estar. gracias. No te vayas, ¿eh? No, no, ella va a estar ahí, así nos va recordando el libro, nos va a recordar mails y esas cosas. Por si acaso. Bueno, vamos con la entrevista. Sé que hiciste muchas investigaciones de hipnosis específicamente, muy interesantes que vamos Sí. a ir hablando de eso también, ¿no? De qué se puede hacer o cuánta investigación hay sobre qué es la hipnosis, ¿no? Y es tan dinámico que seguramente se va modificando, pero lo último que tenemos, o cómo la ves vos hoy desde todas estas investigaciones que pudiste realizar, ¿no? Verla, contemplarla bajo la perspectiva de, en mi caso, que he tenido la oportunidad hasta ahora de 44 años de estudiar, investigar el campo de la psicología en general y desde un tiempo X hasta aquí, pues todo como un coadyuvante, un amplificador de todo esto que es la hipnosis. Como comentábamos, que la hipnosis, el trance, estado hipnótico, lo que llamamos hipnosis, que no siempre se ha llamado así, antiguamente era magnetismo animal, en otras épocas y culturas se ha llamado de otra manera, son estados
alterados o modificados de la conciencia. Despertar esa parte de la mente o trabajar con la parte de la mente que en psicología en general se llama el inconsciente, que se añade por los grandes investigadores, desde el maestro Zen del budismo Zen, Taisen de Shimaru, pasando por Freud, el gran creador del psicoanálisis. Hay un antes y un después de Freud en la psicología y en la psicoterapia y en todo. Y curiosamente Freud fue uno de los grandes pioneros que empezaron a trabajar con hipnosis, gracias en la Salpêtrière y en Nancy, con Bernheim, con Liebol, con Charcot, ¿no? En la Salpêtrière, y gracias a las investigaciones de Freud con la hipnosis, cuando empieza a trabajar con la hipnosis, aunque después no termina de manejar bien él la hipnosis que se practicaba en aquella época, pues se deriva a lo que conocemos por psicoanálisis, que antes le llamó hipnoanálisis, psicoanálisis, y de ahí se deriva la moderna psicoterapia. Cualquier psicoterapeuta que nos estemos escuchando que estudie en forma retrospectiva el origen, la matriz de donde emerge la psicología, la psicoterapia, y sobre todo en la técnica concreta y específica de psicoterapia, se debe a la hipnosis. Y esta hipnosis que ha aportado todo esto a la moderna psicología clínica, etcétera, de estos tiempos, pues son estados alterados o modificados de la conciencia que en el budismo, en el yoga, en la meditación, pero sobre todo en la psicología freudiana y en la psicología de Carl Gustav Jung, llegando hasta nuestro gran referente de la psicología clínica naturalista también, que es en Milton Erickson. Milton Erickson, yo soy el presidente, como tú sabes, María, de la Asociación Española de Hipnosis Clásica y Ericksoniana. Erickson es el recopilador, ¿no? El que sintetiza todas las técnicas y los métodos, más el desarrollo que él da. Yo he leído, no tengo forma de comprobarlo, pero por autoridades mexicanas en el campo de la psicología, de la psiquiatría, yo he llegado a oír que Milton Erickson, uno de los libros de cabecera que él tenía, eran los libros de la Escuela del Cuarto Camino de Gurdjieff, Uspensky, etc. De momento aquí lo digo como una anécdota que no sé si será cierta o no, yo lo oí. En todo caso, la hipnosis es un estado alterado, modificado de la conciencia por el que pasamos todos los días de elevada sugestionabilidad, que es una cualidad de la mente, lo mismo que la mente tiene una capacidad de disociarse, y luego explicaremos la importancia que tiene en la práctica clínica médica la disociación que se obtiene mediante la hipnosis, el poder de la sugestión. Es un estado alterado, modificado de la conciencia, pero que lo tenemos todos los días. A lo largo del día se van sucediendo diferentes estados de conciencia. No es algo que tiene que venir una sustancia química de fuera, o una medicina especial, una pastilla o algo que venga de otro planeta, no. Estados de la conciencia por los que nuestra mente, nuestro cerebro como soporte físico y la mente, ¿no? A nivel psicológico, pasa, oscila a lo largo del día. Y esos estados de conciencia que nosotros en psicología llamamos hipnosis o se consiguen a través de una serie de técnicas a través de la cual se utiliza especialmente, no solo, pero especialmente el uso de la semántica, como decía Kroger, el doctor Kroger, el uso de la semántica nos permite, fíjate qué definición de la hipnosis, pero esto sintetizo. Dice, la hipnosis es una, con las técnicas, con el uso del lenguaje, presta mucha atención a la sugestión que se emite a una persona a través del lenguaje verbal, el verbo, ¿no? A través del uso de la semántica, el uso del significado de las palabras, inhibimos el córtex, sé del pensamiento racional, etcétera, inhibimos el córtex y activamos el subcórtex. Y a partir de ahí, con las sugestiones, llegando al tálamo, sistema límbico, etcétera, cerebro emocional, es como se produce la respuesta hipnótica. Fíjate qué bonito, qué científico y qué, no sé, cautivador es que ese potencial de activar nuestra mente a una octava superior, digamos, lo tenemos en nuestro interior sin necesidad de nada del exterior, aunque el exterior también puede ayudar, claro. Súper, súper interesante. Amamos a Erickson acá. Y no puedo dejar de preguntarte, es esto de clásica y ericksoniana. ¿Qué diferencias Ah, hay o qué similitudes encontrás entre ambas, ¿no? Una va a ser más clínica, supongo, y la otra por ahí un poco más popular, podríamos sí, decirle.
Sí, sí, hasta ahora y ahora mismo a nivel popular e incluso a nivel de muchos terapeutas y gente que está trabajando con la hipnosis, pero que no tiene una formación profunda, pero mucha gente habla de la hipnosis como si fuera algo general y cuando hablamos de hipnosis como si nos estuviéramos refiriendo al mismo fenómeno en sí o a los mismos estados de conciencia. No, ya he dicho que hay oscilaciones, que la conciencia pasa, nuestra mente pasa por distintos estados a lo largo del día. La hipnosis, y se dice ahora que hay dos escuelas principales básicas. La llamada escuela clásica, formal, que es la hipnosis más o menos autoritaria, la que conocemos, la que da la idea, que es falsa, pero bueno, da la idea, y la gente que no entiende, de que hipnotizar a alguien es algo que se produce porque el que va a hipnotizar, el hipnotizador, que hay que diferenciarlo del hipnoterapeuta, hipnotizador, el que hipnotiza. Hipnoterapeuta, el que hipnotiza y hace terapia. Un hipnotizador no, hace hipnosis, hipnotiza y hace, pues eso, los números circenses de la televisión y esas cositas que estamos acostumbrados a ver. El hipnoterapeuta es aquel que te lleva a un estado hipnótico, pero luego para hacer terapia, no para que te muevas a cuatro patas como un perrito lolú diciendo wow, que está muy bien también desde el punto de vista psicológico, curioso, pero no, 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 va a colocarte en un estado de conciencia apropiado para programar tu mente hacia la consecución de objetivos. Si tuviéramos que hablar de Erickson, él decía, fíjate, María, que esto qué importante es. Toda persona tiene, a nivel de su mente inconsciente, todos los recursos que necesita para modificar la experiencia y alcanzar objetivos, cambiar creencias, cambiar la perspectiva, aprender a mirar desde la dirección apropiada para profundizar, verlo no solamente con una mente analítica racional como hace la psicología oficial, sino que va más allá porque también lo ven de una manera más intuitiva, más creativa. Pone a trabajar, y esto lo decía la doctora Helen Cranford de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, con resonancia magnética funcional, estudiando los fenómenos hipnóticos, el correlato fisiológico entre estados de conciencia y áreas del cerebro, que hasta ahora se negaba que no había una persona hipnotizada, no tenía ningún área del cerebro más activa que otras. Pues no, mentira. De esta gente que mantiene de ya la resonancia magnética funcional y otras modernas técnicas de la moderna neurología, pues demuestra que hay áreas del cerebro, como decía la doctora Helen Crawford, repito, que se activan, se despiertan y hay otras que se adormecen, se inhiben, que coincide con lo que decía el doctor William Kroger también, ¿no? Entonces, cuando se activan esas áreas del cerebro, a través de la hipnosis, a través del lenguaje, el uso de la palabra, la semántica, etcétera, se producen cambios. Y entonces estás haciendo que la persona vea las cosas de una manera distinta, diferente, no solamente racional, analítica, sino también intuitiva, imaginativa, creativa. Hay como una visión más holística. La parte, las áreas donde trabaja la hipnosis, antes de que se nos olvide, aparte de esto del hipnosis de espectáculo y todo esto, es que son tres áreas principales, María. El área donde se desenvuelve la hipnosis. En el mundo del espectáculo, área del espectáculo, ya lo conocemos todos, ¿vale? ¿No? Y las cosas que se suelen hacer. El área de el campo de la neurología, de las modernas neurociencias y con los modernos aparatos, como repito, la resonancia magnética funcional, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué áreas se activan? ¿Qué áreas, como decía la doctora Helen Crawford, se apagan? ¿No? ¿Qué áreas para activar más, activar menos? A través de esta investigación dice, cuando la persona está siendo hipnotizada, y sobre todo en el contexto, por supuesto, terapéutico, hay una gran producción de ondas alfa y ondas zeta, que están relacionadas las zetas sobre todo con el proceso REM, el movimiento rápido ocular, cuando estamos durmiendo, pero estamos soñando, sabemos, ¿no? Porque párpados abajo cerrados, ¿no? Porque estamos dormidos y los ojos, ¿no? Se están moviendo detrás, ¿no? Si abriéramos los párpados en una persona cuando está profundamente hipnotizado o cuando está soñando, pues se le vería en la esclerótica, ¿no? El blanco de los ojos, estaría la persona así traspuesta, ¿no? Y es que hay una actividad del cerebro, que es ondas alfa, 8, 10 ciclos por segundo, que son las que nos permiten tener ese tipo de visiones. Con la hipnosis lo que se consigue es lo mismo, alfa, 8 o 10 ciclos por segundo, pero sin dormir físicamente. Por eso a veces a la hipnosis se le llama también sueño paradójico. ¿Por qué? Porque la actividad, como digo, como acabo de decir, bioeléctrica del cerebro es alfa-zeta, que corresponde a una relajación muy profunda o al dormir con sueños y sin embargo la persona está despierta y la persona se entera de todo, todos los tópicos.
La persona hipnotizada no se entera de todo y más. Bueno, pues por ahí van un poquito los tiros, ¿no? Cómo utilizar el lenguaje para provocar cambios. Desde ese punto de vista, siempre que haya dos personas, María, interactuando, hablando, agradablemente, desagradablemente, chillando, insultando, haciendo el amor, como quiera, siempre que haya un mínimo de dos personas, ya se está produciendo hipnosis, porque estamos interactuando, nos estamos comunicando y todo lo que decimos y cómo lo decimos influye negativo o positivamente. La hipnosis es todo y no es nada. Me Esto lo dejo un poco encanta esto. difícil. Es todo y no es nada. Me encanta que vayamos y esta frase tan famosa también que traes de Erickson, ¿no? Todos tenemos todos los recursos Sí. para conseguir nuestros objetivos y encontrarlos. Tú lo sabes bien como experta en PNL y todo eso. Sí, 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 claro. Muy, Ahí muy, está. muy lindo. Vamos, antes de ir a eso, ¿qué le aporta la hipnosis a la terapia? ¿Qué Todo, aporte le trae? todo. Basándome en los estudios de metaanálisis de Smith, Skinner, Cardeña. Bueno, hay toda una playa de especialistas, y al decir especialistas en psicología me refiero a psicólogos, algunos serán psiquiatras, pero bueno, la mayoría son psicólogos clínicos. La psicología científica, que ellos procuran dejar muy claro que practican y no solamente la psicología convencional, psicología cognitiva, conductual, sistémica, psicodinámica, estructural, la de la gesta, el psicodrama. No, no, ellos dicen psicología científica. ¿Por qué? Porque una de las ramas de la medicina, de la hipnosis es el espectáculo, la otra es la investigación, ¿no? de los fenómenos que ocurren, el correlato fisiológico mente-hipnosis y cerebro, y qué es lo que pasa, qué áreas del cerebro están más implicadas, etcétera, ¿no? Como he dicho antes, la doctora Helen Crawford habla de las ondas alfa, habla de que es el cerebro derecho, soporte anatomo-fisiológico del inconsciente, el que se activa más, la parte izquierda analítica queda dormida, pero está más activa el cerebro límbico, el sistema, el hipotálamo, toda esta parte del cerebro más profundo. Bueno, todo este tipo de cosas. Y luego ya la tercera, esta de la hipnosis, que sería la hipnosis de espectáculo, ¿no? Que, bueno, es muy interesante estudiarla desde el punto de vista de la psicología y el comportamiento humano, pero no es el caso. Nosotros cuando trabajamos con hipnosis terapéutica, nada más. Pero la hipnosis, fíjate, es un facilitador. Cuando has preguntado antes qué importancia tiene dentro de la terapia, es todo. ¿Por qué digo todo? Porque los estudios de metaanálisis, de Skier, Mirna y toda esta gente, demuestran, mediante estos estudios de metaanálisis, que cualquier acción terapéutica que realice un psicoanalista, un cognitivo conductual, quien sea, cuando lo hace en el contexto hipnótico, y lo demuestran, repito, la psicología científica, y perdona que sea reiterativo porque es muy importante, demuestra empíricamente que cualquier terapia que haga cualquier psicólogo resulta más eficaz y más eficiente si lo hace en el contexto hipnótico. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque es el facilitador, porque el problema que les pone la persona y lo que el terapeuta le dice, le contesta, le informa, le orienta, no lo va a hacer solamente, no se está haciendo solamente desde el punto de vista de dos mentes racionales, analíticas. No, 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 no. Hay un estado de conciencia distinto, diferente, porque está en hipnosis, está en trance. Hay una mayor actividad del hemisferio cerebral derecho, imaginativo, creativo, intuitivo, el soporte anatomofisiológico del inconsciente. Como decía Jung, es una comunicación de alma a alma, de psique a psique profunda, de inconsciente a inconsciente. Erickson se pasaba todo el día en estado hipnótico cuando iba a trabajar con su gente. Y yo por mi propia experiencia te digo, cuando a veces, por circunstancias X, porque estoy cansado, porque he viajado, porque bueno, lo que sea, por las razones que sea, a veces digo, no estoy mentalmente ni físicamente en el estado más idóneo para atender a personas, ¿no? Y he tenido la ocasión, una gran experiencia de me ha venido gente de Brasil, me ha venido gente de Colombia, me ha venido gente de México, me ha venido gente de otros lugares de Europa y por supuesto de España, ¿no? Me refiero a estando en España. Y claro, esta gente que viene tan lejos, ¿no? Que viene pues aprovechando un viaje, unas vacaciones o lo que sea, o algunos que han venido precisamente a que les haga hipnosis. Y ese día yo digo, madre mía, yo no estoy, si estoy para que me hagan una terapia a mí, no para hacerse a otra persona. ¿Y qué es lo que hago? Entro en hipnosis. Claro, practico la autohipnosis y me coloco en el estado de conciencia para que sea una comunicación de alma a alma. Conozca todos los métodos.
conozca todas las técnicas, pero cuando esté frente a su paciente, decía Carl Gustav Jung, no se olvide nunca que es una relación de alma a alma. Si queremos llegar al alma de nuestro paciente, nuestra labor como supuestos profesionales de la hipnosis, entra primero en tu inconsciente. Vas a crear una comunicación directa con el inconsciente del sujeto. Si las cosas se hacen bien, si se da el rapport, se da la empatía, y tú sabes muy bien a qué me refiero, María, si se da, ya es una comunicación no de mente racional analítica, que también, por supuesto, de paciente a terapeuta. No, no, no. Ya es más, hay otro estado de conciencia, una polarización derecha. Le voy a entender racionalmente, cognitivamente, intelectualmente, pero a la vez intuitivamente, porque estoy trabajando también con el cerebro derecho. Bueno, un poco por ahí van los tiros. Wow, tengo así como varias preguntas de todo esto porque hablamos varias veces de PNL, de la programación neurolingüística, y quería preguntarte que qué relaciones encontrás entre la hipnosis y la programación neurolingüística. La misma que te he dicho antes, ninguna y todo. La PNL, el profesional que está comunicando con el otro, aunque no utilice la palabra hipnosis, puede estar haciendo una hipnosis profunda. Lo que le dice, cómo se lo dice, el rapport, la empatía, cuando tú sabes, ¿no? El paciente, quien sea, quien estés intentando ayudar, te dice cuál es el problema, las cosas que tú le devuelves para que él las analice, el rapport, darle información que él, la persona, no había racionalizado. Tú sabes que en PNL, sobre todo en la hipnosis naturalista ericksoniana, se trabaja mucho con la metáfora, con la simbología, con este tipo de cosas que van más allá de la simple explicación racional. Mi problema es este. La gran mayoría de las veces, esto que voy a decir parece fuerte, pero ahora lo explico. Cuando las personas vienen en el campo de la psicología, PNL, hipnosis, psicoanálisis, cognitiva conductual, como sea, y le están exponiendo el problema al profesional, por lo general casi siempre el paciente miente, pero no voluntariamente. Miente porque no ese es el verdadero problema. Y esto, ahí tenemos al gran maestro Harrison, a través de las preguntas, no de preguntarle, orientarle, sugerirle, utilizar una metáfora, ¿no? O como una parábola. Jesús era uno de los grandes terapeutas, ¿no? Que a través de las parábolas enseñaba, y todos los grandes maestros, ¿no? Pues tú tienes que saber cuál es el verdadero problema. Y el verdadero problema no es muchas veces lo que te cuenta la persona, sino porque lo que te está contando la persona sería algo que hace para compensar o llenar o satisfacer ciertas necesidades. Pero el trasfondo es otro, y a través de la hipnosis, a través de y sobre todo la PNL. Yo considero que la programación neurolingüística, a través de Butler y de Grinder, luego está Gillis y luego Gilligan, y luego hay Fay, con el que he tenido el placer de compartir con él un congreso internacional en México, y otro, ¿no? Pero es el facilitador, la hipnosis, perdón, la programación neurolingüística es que es un poco la mezcla de todo. La terapia familiar de Virginia Satir, de la PER, o sea, la Gestalt de PER, la hipnosis ericksoniana, ¿no? Valerie Grinder se dedican a investigar a los grandes de la terapia en aquella época en Estados Unidos, ¿no? Y claro, extrae lo mejor. Gran parte de la PNL es extraída o se relacionan, y corrígeme si me equivoco, con la terapia cognitiva conductual. De ahí. O sea, es que es un poco la síntesis de todo. Para mí es, en estos 44 años, y repito que he pasado incluso por el psicoanálisis freudiano y todo esto, es el conjunto, la síntesis, el método más completo. La programación neurolingüística lo abarca todo, abarca, te hace pensar, razonar, darte cuenta de un montón de cosas, de analogías conceptuales, de cosas simbólicas, metafóricas, y también cosas directas también, claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que en estado de hipnosis es el complemento para trabajar, y lo tienes prácticamente todo. Programación neurolingüística, ¿no? Pues se adapta a cualquier cosa, es tan flexible que puedes meter cualquier cosa. Yo he metido hasta cosas de yoga, frases o técnicas de yoga, las he metido dentro. Cuando estoy trabajando con una persona, ¿no? Pues el ejercicio este tan conocido del puente, cómo pasar del estado actual al estado deseado, la línea del tiempo, los 6 niveles neurológicos, bueno, todo eso que tú lo conoces probablemente en este caso mejor que yo.
Entonces, ahí puedes meter cualquier cosa que sea coherente, ¿no? Y que coincida con la meta del objetivo a alcanzar. Si eso lo haces en el estado de hipnosis, tenemos la herramienta más poderosa, porque es un poco la síntesis de lo mejor, dirigido directamente para que la persona aprenda a manejar su mente inconsciente, ¿no? Fuente de recursos, creatividad, en el inconsciente hay fuerzas que intentan curarnos, sanarnos, decía Jung, el inconsciente es nuestro amigo, etcétera, etcétera. Muy, muy lindo escucharte desde acá, cómo se encuentran todo el tiempo, ¿no? Muchos de los ejercicios que has nombrado, de ir de estado presente a estado deseado, agregando recursos, hasta se pueden tomar como un trance en movimiento también, ¿no? Eh, Sí, muy, sí, muy, sí, 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 es fabuloso. muy interesante. Es genial. Es lo mejor de todo, ¿no? Y se complementa y es flexible. Y el estado de hipnosis es un gran facilitador. Totalmente. Hablaste de metáfora. ¿Qué aporta el uso de la metáfora dentro de la hipnosis? ¿Qué implicancias tiene Pues usar? érase una vez un guerrero. Sí, sí, una metáfora es hablar de algo sin citarlo concretamente. Cuando estás explicado de una manera muy elemental, ¿no? La metáfora tiene otra fraseología más poética para explicarla, pero cuando yo estoy hablando con una persona, no tengo que citarle ni que tiene un problema, ni que está enfermo, nada, simplemente le estoy hablando metafóricamente de algo, de una historia, de un cuento, algo que me escuchó alguien, un paciente que me contó también otra historia, alguna vez leí en un libro, y esta metáfora muy bonita para que las personas cuando son muy condicionadas por los que le rodean, las personas que tienen la autoestima por los suelos, las personas que lo tienen con mucha confianza, mucha seguridad, que se deja llevar por los demás. Claro, si tú lo planteas así directamente, pues automáticamente, en cuanto que haces que una persona intente profundizar en problemas psicológicos, etcétera, pues sale la típica resistencia, una parte que se niega, una parte que bloquea, una parte que se justifica, una parte que no quiere ver el problema por miedo, por vergüenza, por lo que sea, por el que dirán, incluso con el mismo terapeuta. A veces cosas que se ocultan, pero que si quieres que una persona tome la decisión y empiece a tomar una decisión por sí mismo y no permitir que los demás te condicionen, en vez de decírselo directamente, le puedes contar una historia, una metáfora eh, o cualquier otra historia, una parábola, como la queramos llamar, y le dice, aunque son diferentes, pero bueno, en el fondo, para el fin terapéutico es lo mismo. Érase una vez, y lo habrás oído o leído, igual lo estás utilizando. La historia esta dice, érase una vez un joven guerrero que subió a lo alto del pico de un águila y cogió, no vaya a estar huevo de un águila, ¿no? Llegó al nido, vio unos huevecitos, plan, y cogió un huevo del nido del águila y lo llevó a su poblado y lo puso para ser incubado junto a de los huevos de las gallinas y toda esta historia, ¿no? Y ya sabes tú, llega un momentito que el águila, el aguilucho, pues sale, se rompe el cascarón, sale y picoteaba la comida de aquí para allá, ¿no? Como si fuera un polluelo más, una gallina más por allí. Y el momento aquel mágico que eleva la mirada, es decir, eleva la conciencia, la eleva a otro rango superior, eso no se dice, pero se da por hecho que mira hacia lo alto y vio el vuelo majestuoso de un águila. Y tú sabes que también la simbología del águila se ha utilizado mucho desde las águilas famosas de las legiones romanas hasta en México eh, eh, los aztecas, los mayas, etcétera, también el águila, la serpiente, el escudo de México es un águila, ¿no? Devorándose a la serpiente, o sea, un animal simbólico, etcétera, el espíritu y tal, dice que miró hacia arriba el aguilucho, dice, ay, sintió sus alas estremecerse, dijo, ¿quién pudiera volar como un águila? ¿No? ¿Quién pudiera volar? ¿Y qué pasó? Los polluelos que había por allí, los que él pensaba que eran sus hermanos de especie, le dijeron, no digas tonterías, hombre, no seas idiota, solo un águila puede volar tan alto. Avergonzado, agachó la cabeza, dice la historia, y agachó la cabeza y siguió picoteando la comida de aquí para allá sin cuestionarse cuál era su naturaleza. Y el maestro Mullah Narrají, un maestro sufi, que a veces lo ponen como si fuera el autor de esta historia del nido del águila, dice, imagina tú, y yo lo he hecho muchas veces, tanto en cursos como cuando estoy trabajando con alguien, este tema de la autoestima y de la propia valoración, digo, imagina tú que en ese momento que vienen esos pensamientos negativos, tú, ¿no? Decides
dar una respuesta desde lo que tú sientes, desde lo que potencialmente podría ser. Le despisto un poco, lo disocio, lo distraigo y de repente, ¿no? Cuando ya le he dado suficiente información que le está impactando, ¿no? De que el águila, la sensación de volar, no permitas, ya le estás diciendo, no permitas que nadie, ni papá, ni mamá, ni nadie, en este sentido, permitan, condicionen lo que eres o lo que puedes llegar a ser, ¿no? En ese momento le dices, ¿y tú qué eres? ¿Águila o gallina? Le impactas de tal manera que entonces ya la persona empieza a cuestionarse. Ahí tendríamos una metáfora, puedes llamarle como queramos llamarle, ¿no? Y cosas parecidas. Erickson, por ejemplo, se sabe, se dice o se escribe que muchos de sus propios problemas, sus situaciones o asuntos familiares, bueno, los utilizaba también metafóricamente, una historia para acompañar a una persona, para decirle, pues ese problema puede ser así, se puede solucionar de tal manera, y en vez de decírselo directamente, repito, para que la resistencia no salga, pues una vez alguien me contó, en tal libro yo leí que a una persona le pasaba aquello. Entonces la persona, como le estás contando algo que directamente no atenta contra lo que viene a decirte, ni te está obligando a hacer o a dejar o a coger nada, simplemente te está desviando la atención y te lo está contando pues como cuando los sistemas más educativos con ciertos valores éticos, morales, espirituales, ¿cuáles son? Los cuentos. Érase una vez, ya tenemos a Caperucita. ¿Quién es Caperucita? Caperucita roja. Tiene que ver con la adolescencia, con la menstruación, el bosque, el inconsciente profundo, el lobo, los instintos pasionales, el príncipe que la rescata, la abuela que matan. Hay toda una simbología metafórica, etcétera, de una enseñanza, ¿para qué? Para procesos de educación, de transformación, de cómo controlar las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí lo tenemos. Así que imagínate las posibilidades que tenemos. Y con la PNL vendría a ser, en muchos aspectos, como tú bien sabes también, pues algo parecido con el coadyuvante, algo que ayuda, que complementa, que es la hipnosis. Súper, súper interesante. Hablaste nuevamente de este disociado, ¿no? Y quería Mm. preguntarte qué implica disociarse o en qué nos aporta el disociarnos psicológicamente, ¿no? Hay un área del cerebro, en esta parte aquí, no recuerdo literalmente el nombre científico, pero está más o menos en el centro del cerebro, que cuando esa parte está un poco activada, es patológico. La neurología, la psiquiatría y tal, dice que hay una zona del cerebro que provoca cierta disociación, que es un pequeño trastorno, ¿no? O sea, ahí sería algo patológico. Pero cuando nosotros en estado de hipnosis provocamos una disociación, la disociación se utiliza, entre otros casos, se puede utilizar mucho con visualización en preparación al parto, se puede utilizar mucho sobre todo en extracciones de piezas dentarias, cirugía menor, en fin, cada vez que se requiere de la ayuda o de auxilio de la hipnosis para algo que tiene que ver con cirugía, extracciones, etcétera, y que como complemento, incluso a la anestesia química tal, o personas, me ha pasado a mí a veces gente con cáncer, con tumor, etcétera, que no resiste la anestesia química, son diabéticos, tienen problemas. Bueno, pues vamos a ayudarles con la hipnosis. Ya no provocamos anestesia, que es una insensibilidad al 100% de toda la persona, sino analgesia. La analgesia es que te duermen en una parte, a través de la hipnosis se puede dormir, se duerme, hay una insensibilidad, pero tú eres consciente. Notas, pero no sientes dolor. Bueno, eso tiene una aplicación científica también. Entonces, la disociación es un ejercicio que se hace para... Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo conmigo mismo, si me lo permites. Hace un tiempo yo tenía la mandíbula más o menos con los dientes que tengo ahora, pero me dijo el doctor en una de las revisiones médicas, odontológicas, digamos, ¿no? Pues que tenía una muela que estaba estropeada, estaba provocando, me podía provocar una pequeña infección, pero bueno, él dice que era la muela del juicio y ya se había formado un quiste. Yo pensé que mi muela del juicio tenía poco juicio porque en vez de salir hacia afuera, había crecido hacia adentro y estaba llegando al nervio trigémino, que es el que mantiene la mandíbula, es un nervio, y que si eso se estropea o tal, se estropea o se rompe tal, se desencaja la mandíbula. Y claro, me dijo que ya estaba comiéndose un poquito del hueso de la mandíbula. Pero fíjate, tenía todo eso, yo no sentía el más mínimo síntoma de dolor ni nada. Fue un reconocimiento de limpieza de dientes y tal y cual. Me hicieron una radiografía para ver un poco chequeo médico
y me dijo, digo, pues yo no siento nada de nada. Dice, bueno, hay que operar, hay que operar, hay que intervenir, extraer esto, porque te está ya comiendo un poquito parte del huesito de la mandíbula. O sea, ya era grave la cosa, pero no porque yo sintiera nada. Eso es lo que me dijo y eso es lo que decía la radiografía y toda aquella historia. Y cuando dice, bueno, dentro de X tiempo, ¿no? Me hicieron, ¿no? El especialista, me dieron la fecha para ir y aquellos días yo aprovechaba que iba en un lugar donde yo vivía entonces en total contacto con la naturaleza, una zona de árboles grandes, muy, muy hermosos, muy floridos, etcétera. Yo, fíjate lo que te voy a decir, iba haciendo un poco de footing, un poco de gimnasia y cuando llegaba a un árbol con el que yo más empatizaba, me hice bastante amigo del árbol, los otros me miraban un poco así como envidiosos, pero este y yo cogimos cariño. En el árbol yo practiqué, bueno, en el año 84, 1984, yo estuve en México, en Mérida, Yucatán, estudiando en unos congresos internacionales para estudiar la cultura maya desde el punto de vista esotérico, no antropológico, turístico ni nada, sino desde el punto de vista de que los chamanes y aquella gente, se supone que los conocimientos que tenía. Estuve, fue iniciado en el peyote, tuve una serie de experiencias astrales, en fin, tenía ciertos conocimientos y también fui instruido en aquella época junto a un montón de gente, antropólogos, sociólogos de aquí de España, que nos interesaba mucho aquella cultura. Aquellos rituales del peyote fue una de las cosas más extraordinarias que he vivido en mi vida, con control chamánico, etcétera, etcétera. O sea que no es que me ha dado la gana ir a cualquiera que se anuncia por ahí como chamán, no. En un contexto mágico, religioso, antropológico, en la zona de Yucatán, concretamente una zona muy cerca de unas ruinas arqueológicas mayas que se llama Uxmal. Bueno, entonces allí, a través de estas experiencias, se nos enseñaba cómo disociarnos, cómo sentir, imaginar que estábamos fuera del cuerpo y entrábamos en contacto con los elementales de la naturaleza. Entonces yo agarraba mi árbol, volviendo a lo de la muela, yo agarraba mi árbol, me abrazaba y me autosugestionaba, pero yo, o sea, si había, obviamente había pensamientos de duda, de escepticismo, a mí mismo decía, pero ¿qué estás haciendo, chico? Estás aquí con un árbol. Pero yo decía, yo voy a hacer un ejercicio, lo mismo que le enseño a mis pacientes, lo hago yo. Yo me abrazaba al árbol, a través del ritual que los chamanes me enseñaron, me ponía en contacto con el elemental del árbol y le pedía que me diera fuerzas, que me permitiera en ese proceso que yo iba a vivir, vivirlo todo con ese potencial. Bueno, una serie de mantras, bueno, una fraseología, repito, visto desde fuera, piensas que es uno que está medio loco abrazando un árbol. Los que conocen las terapias alternativas dirán, pues un ejercicio de visualización, y yo lo hice y lo adapté con las técnicas que me enseñaron los chamanes, con la visualización en estado de hipnosis que yo mismo me provocaba para que la intervención fuera lo mejor posible, etcétera, etcétera. Me dijeron que probablemente tendría que ser en dos partes, ¿no? Extraerme una primera parte, me iban a quitar la muela detrás del todo, donde metían el bisturí, que formaba un ángulo, tenían que meterlo, y para poder meter el bisturí y llegar al quiste que me tenían que sacar, pues tenían que estorbaba una muela. Esa muela me la tenían que sacar, me la tenían que quitar y no me la podían poner ni nada. O sea, imagínate, me iban a dejar un agujero ahí. La cosa se tornaba un poco delicada. Bueno, yo hacía mis ejercicios de visualización. Digo, oye, esto lo estoy enseñando a la gente, pues no voy a enseñarme a mí mismo, me voy a practicar. Y cuando me lo hicieron, me despertaron a las 4 horas, yo entré en un trance tan profundo que me había provocado yo mismo y cuando me desperté, vamos a decir, empecé a hablar con el médico, con el doctor, etcétera, y no había dolor en absoluto, no me habían hecho ninguna molestia, no, y esto me sorprende mucho y sorprendía mucho al médico, ni tan siquiera necesitó quitar la primera muela por la que tiene que entrar el bisturí, sino que entró de una manera muy fácil y lo hice todo en una parte. Los días siguientes, al quitarme la muela y el quiste y todo ese rollo, pues decían que comiera solamente puré. Nada, nada, podía comer de todo, o sea, como si no me hubieran hecho nada. Para eso sirve la disociación, porque yo estaba en el hospital, me estaban haciendo la intervención, pero ¿dónde me imaginaba yo que estaba? En el,
en el bosque donde yo todos los días abrazaba a mi árbol, evocando olores, sensaciones, la brisa, la hierba, el trinar de pájaros, el vuelo de una mar, todo lo que veía todos los días me llenaba los sentidos y en el momento, ¿no? Con una clave de autohipnosis, que obviamente me la hice a mí mismo, me autosugestionaba, me imaginaba que estaba allí, no en la consulta, no en la esta en el gabinete del médico, del hospital, en la intervención, sino en otro lugar, disociación. En preparación al parto, depende de cada mujer, cada persona, la idiosincrasia, a veces te ves desde fuera cómo estás dando a luz, cómo estás pariendo, y te ves ya, mientras que está todo el proceso, ¿no? De las contracciones, tal, y te están ahí los doctores atendiendo y tal, la comadrona, etcétera, pues tú dónde estás ya como mujer, te ves que ya has parido y que estás hablando con tu hijito, tu hijita, lo estás meciendo, o sea, verte, imaginarte, pero sobre todo a nivel sensorial en otro lugar. La repetición, el cerebro no distingue la realidad de algo imaginado en sus más mínimos detalles. No distingue la realidad de algo imaginado en sus más mínimos detalles. Entonces, cuando a una persona le das un objeto y va a reaccionar en función de lo que ves. Vale, alguien dice, bueno, si le gustan mucho los pasteles de fresa, le das un pastel antes de que lo muerda, ya está salivando, ¿no? Porque en su memoria celular está el recuerdo y el sabor, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en estado de hipnosis le dices, te voy a dar un pastel de fresa con nata muy rico? La persona, incluso con los ojos cerrados, pero está imaginando y está conectándose con esa memoria celular del sabor del pastel de fresa y empieza a segregar la saliva. Es una alucinación gustativa. O cuando le provocas una analgesia en la mano y le clavas una aguja, por ejemplo, para que vea que no hay el más mínimo dolor, porque esa analgesia hay que trasladarla a la cara para insensibilizar la cara y te pueden estar una pieza dentaria, etcétera, etcétera. Entonces, la disociación, sobre todo en psicoanálisis, bueno, pero no el psicoanálisis tradicional, freudiano, sino más rápido de otra manera, pero traumas, problemas, imagínate que alguien te viene hogar disfuncional, malos tratos, violencia, violaciones, abusos. ¿Cómo vas a hacer que la persona en estado de hipnosis lo reviva en tiempo presente? Eso es criminal. Eso es como que si la estuvieran violando varias veces a la persona o la estuvieran golpeando. Lo disocias. Tú ahora aquí, ¿cuántos años tienes? 50, 60, 70. El yo adulto ahora puede retroceder en la memoria y recordar con la ayuda de su inconsciente aquello que le pasó a su yo más joven. Provocas una disociación entre el presente que observas con recursos, has logrado sobrevivir, sabes más, puedes más, pero tienes que rescatar tu memoria infantil porque todavía hay un niño allí herido. ¿Por qué? Si eso pasó hace 40 años, el inconsciente no, el inconsciente todo es presente, tú lo sabes, María. El inconsciente es ahora, ahora te están violando, ahora te están golpeando, ahora te están animando. Por eso al ser la naturaleza de la psique, al ser que el inconsciente, el concepto es ahora, se puede explicar por qué también ahora traumas de hace 40 años se pueden solucionar ahora, porque es que todo es ahora. Ahora te condiciona y ahora lo puedes solucionar. La disociación, repito, quitando ese aspecto que puede ser una patología, en hipnosis se utiliza mucho para extracción de pieza dentaria, bueno, para todo este tipo de cosas que pueden surgir y que se necesita y que desde fuera lo puedes ver con más tranquilidad. Y el proceso, por ejemplo, en estaciones de piezas dentarias, cuando, claro, no con todo el mundo al 100% pues se puede hacer eso porque, repito, tú lo sabes, depende de cada persona y grados y grados. Pero cuando tú estás trabajando con una persona y tiene distintos grados de disociación, hay personas que lo pueden hacer muy rápido, y hay personas que les cuesta más. Lo importante es repetirlo, repetirlo y repetirlo, para que lo puedas ver desde fuera por muy duro y difícil que sea la experiencia que tengas que intentar sanar, curar, aliviar y todo eso. Extracción de pieza dentaria. Se sangra menos y el tiempo hay una mayor vasoconstricción. Fíjate, ¿no? Estás trabajando solo verbalmente y el cerebro segrega sus propias endorfinas, etcétera. Hay una mayor vasoconstricción y se sangra menos y el tiempo de recuperación más rápido en hipnosis. Súper, súper interesante. Además nos diste un ejemplo de la otra pregunta, ¿no? De cómo hacernos autohipnosis y cómo autogestionarnos en el medio. Está muy, muy, muy bueno, ¿sí? Cómo poder autosugestionarnos, ¿no? En el medio. Que me he dicho las dos. La hipnosis, la hipnosis, la hipnosis clásica formal autoritaria
que habíamos dicho, las dos escuelas, es aquella que parece que la hipnosis se produce porque el hipnotizador tiene algún poder, alguna habilidad. Y como tú has dicho muy acertadamente, la hipnosis naturalista ericksoniana persigue lo mismo, cambiar a la persona un estado de conciencia, pero a través del uso de, ¿qué? De las sugestiones indirectas. Una cosa es decir a una persona, cuento del 1 al 3 y el brazo rígido con una barra de cero. O mira en mis ojos, cuento del 5 al 0 y cuando llega al 0 tus ojos se cierran pesados y pegados y es imposible despegarlos. Y no, o cualquier cosa que le dices y la persona que tiene cierto grado de sugestionabilidad, de receptividad, pues se deja llevar, etcétera. Y claro, la hipnosis ericksoniana, poniendo un ejemplo que son muy simples, es, y tal vez ahora, quizá a medida que van pasando los minutos y con la próxima inhalación que das, tu brazo irá subiendo tranquilamente, elevándose. Claro, la persona puede tener la sensación de que, pues si está muy relajado, de que los brazos están muy pesados, pero si le dices, incluso coges un poquito la muñeca, o no, pero a veces se balancea un poquito para darle sensación de flojedad y tal. Muy bien, tal vez ahora tu brazo empieza a flotar, ¿no? Liviano como una pluma, empieza a elevarse. Le puedes decir, si la persona no es muy sugestionable, pues no lo levanta, pero ¿qué le dices? Tal vez puedas acordarte de alguna vez, la última vez, que viste a una persona, un amigo tuyo, levantaste la mano automáticamente, la saludaste, le dijiste adiós. O sea, le sugieres, le bombardeas a experiencias sensoriales que tengamos, que ya las hemos hecho. Y de igual manera que levantaste la mano automática e inconscientemente sin tener que pensar en ello, porque está en tu naturaleza, tu mano también flotará como si estuviera atado a un globo de bellísimos colores, como un niño cuando jugaba con su globito y se le escapaba. O sea, va utilizando muchas cosas que son visuales, auditivas, etcétera, que tenemos en nuestra memoria y lo utilizas. Y no le dices nunca va a ocurrir esto, sino ocurrirá tal vez sí, tal vez no. En todo caso vas a entrar en un trance, ¿no? Súper, súper interesante. Ahí tenemos un montón de material. Gracias por todos esos tips para quienes están escuchando, que les voy a hablar ahora, que déjanos tu comentario, se lo hacemos llegar a Horacio a través de Ana, dale me gusta, suscríbete al canal tocando la campanita que está por acá y compartí porque compartir nos hace felices. Vamos a una desde el tiempo vuela, 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 pero vayamos a me gusta esta parte de investigación que trajiste y trajiste también todos tus estudios sobre esa parte que se puede llamar esotérica o fenomenológica, ¿no? De alguna manera. Y esto de eh, mito o realidad también, ¿no? Que se ha planteado por ahí en varias películas que una persona después de ser hipnotizada adquiere cierta sensorialidad o cierta sensibilidad que antes no tenía con respecto a em, esto esotérico que traías o bien poder tomar lo que se dice la intuición o soñar cosas que van a pasar y ese tipo de cosas. ¿Puede la hipnosis despertar eso? ¿Esa parte nuestra? Si los fenómenos psíquicos, los fenómenos que ahora se llaman parapsicológicos o paranormales, bueno, ahora Chel Cardeña, que es un profesor, era profesor de la Universidad de California de psicología, doctor en psicología y profesor. También trabaja hace mucho tiempo con la hipnosis y él también ha tenido investigaciones con los chamanes del norte, del sur de México, con la frontera con Estados Unidos, ¿no? Ha tenido bastantes investigaciones y él hablaba de este tipo de fenómenos y nos dice que las personas, sus áreas del cerebro, me has dicho algo concreto que no, como lo estabas diciendo, no quiere que se me olvidara. En la pregunta había una cosa importante que me has dicho, ¿no? ¿Te has dado cuenta tú? Me estabas... Te estaba Sí, hablando de preguntando si la hipnosis sí, puede despertar sí, estos sí, eso, fenómenos sí, para... la facultad psicológica, digo, que no se me olvide. Pues eh, mm, cuando una persona está trabajando simplemente con meditaciones y con ejercicio de autohipnosis y con vivir el presente, el aquí y ahora, el mindfulness este famoso, que es la misma técnica de recuerdo de sí de la escuela del cuarto camino, vivir el presente, pues lógicamente en vez de tener una mente tan súper analítica, tan fraccionada,
Dicen que el estado normal de la mente, por lo menos en Occidente, es el estado neurótico, que quiere decir el fraccionamiento de la mente, que pensamos en 20.000 cosas y no podemos parar. El otro día me decía una persona ahí, dice, la mente es como un mono, que no hace más que parar de pensamiento en pensamiento, de imagen en imagen, que salta de rama en rama el mono, ¿no? Dice, es igual. Y él decía, y yo he podido comprobar, que con las prácticas, con todo este tipo de técnicas, y sobre todo con hipnosis, que focalizas la atención en un punto. Cuando inhibes el córtex, la mente consciente racional la tienes más o menos inhibida, controlada, centrada, no dormida y ausente, no, pero pasiva. Quien más está trabajando en la parte de la visualización, de la imaginación, de la creatividad. Entonces, capacidades de precognición, de telepatía, todo este tipo de cosas, ¿no?, que aparecen en la parapsicología, que incluso algunas universidades en sus departamentos de psicología tienen algún apartado para estudiar los fenómenos paranormales o fenómenos psíquicos. Cher hablaba de fenómenos anómalos. La moderna parapsicología hasta ahora le llamaba parapsicología, pero antiguamente, en la época de la teosofía y la escuela del cuarto camino, todo esto, se hablaba de fenómenos psíquicos. Y él decía, los fenómenos psíquicos, dice, han existido siempre, es absurdo negarlos, han existido y existirán. Quiere decir, y yo tengo personas, incluso algunos muy cercanos familiarmente, que sea el 100% que ciertos fenómenos de lo que ven, de lo que adelantan, de lo que se puede anticipar, de experiencias que tienen, son reales, son auténticas. Cuando una persona está en hipnosis, cuando una persona hace meditación, cuando una persona está acostumbrada a manejar la mente, a tranquilizarse, a concentrarse, claro que las facultades psíquicas de intuición, de telepatía, de clarividencia, en algunas personas que tienen la predisposición para hacerlo, se propicia y pueden ver con antelación, como he comentado antes, cosas, antes de que ocurran cosas. Hace un tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando vas a dormir y duermes? Dormir es el mayor trance que hay. Bueno, el mayor trance es el de la muerte, ¿no? Pero el mayor trance es dormidos, pero duerme la parte consciente, pero hay una parte de la mente, el inconsciente, que está activo, tienes experiencias, tienes visiones, tienes un montón de cosas. Ah, son tonterías de los sueños, podríamos decir, no, hombre, no, porque tú sabes que eso luego muchas veces ocurre. Yo tengo familiares, investigaciones, y hay mucha literatura para que lo quiera comprobar, que puedes tener visiones de cosas que todavía no han ocurrido, pero hay personas que lo ven aquí. A mí me ha dicho cosas concretas. Esta mujer que decía yo, Elena García, ¿no?, que entraba en trance, ¿no?, y que recordaba ciertas cosas, que se da el fenómeno de la xenoglosia, una facultad. Antes de hacer hipnosis, ella no tenía ni idea de esa facultad. Cuando hemos hecho hipnosis, ha empezado a controlar su mente, etcétera, sin buscarlo. No estábamos haciendo nada de fenómenos paranormales ni nada, al contrario, trabajar sobre un estado, vamos a decir, depresivo. Pues de repente esa facultad del inconsciente se despierta, se activa. Es algo que está dormido, aletargado y que florece, aflora y despierta. Cualquier persona, la capacidad de intuición, la capacidad de receptividad, de comprensión, de cambiar de perspectiva, de ver las cosas de una manera más holística, no solamente racional, mecánica, en base a una educación, a unos valores, a una cultura que te han dado, sino que puedes ver y alcanzar una comprensión más profunda, más allá de esos límites, de esos prejuicios limitantes que te han inculcado y que solamente te hacen ver desde un punto de vista racional. Y si tienes un sueño revelador o tienes una visión o tienes algo, te dice, va, no digas tonterías. No, no, no. Más de 11.000 millones de neuronas cerebrales dicen que tenemos. ¿Y cuántas utilizamos? Del 100% de nuestra mente se dice que utilizamos un 10% y que el resto es inconsciente. Entonces, imagínate el potencial que hay encerrado ahí en ese inconsciente, ¿no? Y cuando las personas mediante la autohipnosis o mediante cualquier técnica de meditación lo practican, entonces van despertando y activando, repito, esas áreas que normalmente están dormidas o que cuando uno ha tenido una visión dice, ¡ah, qué tonterías! Repito, yo he tenido muchas experiencias de sueños premonitorios. Yo no tengo ni visiones ni tengo nada, ninguna facultad, pero a través de los sueños sí se me han revelado muchas cosas y me he dado cuenta, ¿no?, que esos sueños tienen un sabor psicológico. Cuando estudias un sueño tú sabes que hay que fijarse en el contenido manifiesto, lo que ves, pues vi, iba por la calle, vi no sé qué, lo que ves. Y hay que pasar para entenderlo al contenido latente. ¿Y qué sentías? Ah, pues allí vi tal cosa, pero ¿qué sentimiento? No me decía, ah, iba muy alegre. A decir, no, iba con miedo, con pánico. Porque ahí eso nos serviría para poder interpretar el sueño, que también es fabuloso. Es el inconsciente intentando ponerse en contacto con el consciente, ¿no? Como decía Jung, cuando conseguimos que los contenidos del inconsciente salen
a la luz del consciente y se integran, alcanzamos el verdadero self, el uno, la integración, ¿no? Ya no es una mente tan dividida, sino que ya empieza a estar más unida. Y esas facultades, hay mucha literatura y a mí me consta, sobre todo clarividencia, telepatía, intuición, fenómenos de xenoglosia, xenografía, experiencias intrauterinas. Yo lo he trabajado con uno de mis hermanos concretamente, he vivido experiencias que sé que son reales, porque mi hermano me está contando una cosa en estado de hipnosis que estaba ocurriendo en un momento, en un contexto familiar, unas situaciones muy desagradables de recordar y mucho más de vivirlas, pero mi hermano me estaba contando con pelos y señales lo que estaba sucediendo y yo me pregunto, mientras que en estado de hipnosis, ¿no? Y lo estaba haciendo hipnosis a mi hermano, y yo estaba sorprendido, decía, pero ¿cómo es posible que sepa esto y esto y esto y esto y esto? Si él no había nacido, porque él estaba en el proceso fetal en el 7º mes y ya estaba en hipnosis, con 40 años retrocede la memoria, entra en la experiencia intrauterina, una conciencia está afuera, esto está muy estudiado en la psicología transpersonal, de Stanislav Groth, Ken Wilber, bueno, y mucha de esta gente, psicólogos, esta gente que ha estudiado y sigue estudiando, algunos de ellos se les llama los padres de la moderna psicología transpersonal. Bueno, pues yo, cosas que estaban ocurriendo en mi hogar, cuando yo tenía 11 años, mi hermano estaba en el útero de mi madre y es imposible que supieran nada, ni quién estaba, ni qué sucedía, ni nada. 40 y tantos años después le hago un hipnosis a mi hermano para una cuestión del mundo laboral y de repente, ¡plas! Es como si se abriera una puerta, entra en un compartimento estanco allí oculto de la memoria, revive el proceso fetal y va contando con pelos y señales. Estas experiencias son bastante frecuentes. ¿Qué hace la psicología oficial? Shh, quieto, práctica iatrogénica, esto es peligroso, esto es falso recuerdo, esto son mentiras, no se hace, esto es tonterías. O a algunos les dan las interpretaciones que les da la gana. Entonces, cuando a mí me salen ese tipo de experiencias sin buscarlas, intento canalizarlas y acoplarlas a la necesidad y a la demanda del cliente. Al final, el cliente viene y dice, yo quiero que me acompañes, que me ayudes a resolver este problema. Y bueno, yo utilizo la hipnosis para hacer una terapia convencional y tal, pero si surgen estas experiencias y la persona dice que esto es una vida pasada o que esto es una experiencia ultraturina, etcétera, etcétera, yo no entro en discusiones, intento convencer a mi cliente de nada, tanto si cree como si no cree, tanto si yo creo como si no creo. Lo tomo como una realidad psicológicamente hablando, y esto es muy importante. Todo lo que me cuenta la persona ahora, antes dije que mentía porque no era la verdadera causa que le ha llevado a solucionar el problema, pero todo lo que está viendo es real, psicológicamente hablando. Jung decía, tan real es un fantasma como un ladrón para el hombre que teme a ambos. Pues si esa persona me está diciendo que está viendo la experiencia intrauterina, yo sé que lo que está contando es cierto porque yo tenía 11 años y era testigo, ¿cómo voy a decir que no? Y bueno, no solamente con un familiar mío, a lo largo de 44 años, imagínate, y con el doctor Ginés del Oso, con sus investigaciones más allá, y con el peyote en Usmal, en Mérida, en Yucatán, más todavía, en fin. No, es la ventaja que tiene cuando tienes muchos años recorriendo ciertas áreas del conocimiento, bueno, pues que se tienen ciertos conocimientos, no solo teóricos, sino prácticos, o por lo menos he visto gente que cuenta lo mismo, ¿no? Claro que se despiertan estas facultades, pero son facultades inherentes a la conciencia humana. Áreas y facultades que la mayoría de las veces se nos va la vida sin despertarlas, sin trabajarlas, ni tan siquiera prestarles atención porque nadie nos ha educado en ese sentido. Otros accidentalmente despiertan ciertas facultades, recuerdan ciertas vidas pasadas, yo qué sé. Pero lo importante, María, es que todo lo que la persona diga, cuando está en la consulta, cuando estamos haciendo un curso, cuando estoy trabajando con alumnos, con lo que sea, lo importante es lo que ve, lo que siente, ¿para qué te sirve ahora? Para que comprendas, para que trasciendas, para que te ayude a comprender el por qué hasta ahora no has podido conseguir tal meta, tal objetivo, te ayude a comprender el por qué te sucede tantas cosas, a lo mejor muy negativas, o para que alcances mejor, para que tengas más confianza, para que comprendas el por qué has tenido siempre problemas de tipo afectivo, amoroso, que nunca logras conciliar una vida feliz y equilibrada con una pareja, por qué siempre andas muy mal económico, en fin, las preguntas y problemas que a lo largo del tiempo a tanta gente nos puede afectar. Bueno, pues estas técnicas, llámale regresión de vidas pasadas, experiencia intrauterina, recuerdos perdidos, lo que sea, te ayuda a comprender el presente y te va a ayudar a solucionar y alcanzar mejor el objetivo que quieres. Sí, pues adelante. ¿Qué es vida pasada? ¿Qué es reencarnación? Yo no lo sé. ¿Qué es mentira? No lo sé. ¿Qué es verdad? No lo sé ni me importa.
¿Te sirve a ti? Sí. ¿Es ecológico, es realista? ¿Está en tu naturaleza? Como tú bien sabes, la PNL, sí. Adelante. Hermoso, hermoso, hermoso escucharte, Horacio. La verdad es como entre las anécdotas y la cantidad de tips que das cuando contás cada una de las anécdotas es para escucharlo varias veces, se lo digo a los que están del otro lado, es para escucharte varias veces. Se nos fue el tiempo. Quienes se quieran comunicar con vos y están del otro lado, ¿cómo lo hacen? Paso el teléfono de Ana. Ahora, señorita Ana, vamos a dar un poco de trabajo a Ana, por menos que lo diga. No, ven aquí, ven, que estabas muy cómoda, que está Sí, un sí, poco Ana, sola. sí te escuchamos. Hazme el favor, hazme el favor, Ana. Venga, explícate este Me tipo de haces cosas. ahí. Bueno, quien se quiera comunicar con nosotros puede escribirnos al WhatsApp más 34 634 330236. Yo personalmente los voy a atender. Perfecto, y los va a estar atendiendo ahí Ana. Y esta pregunta un poco para los dos, que es con la que estoy cerrando los ciclos de este año, es, ¿qué aprendizajes te dejó la pandemia pasada? Dejó a vos, ¿no? De entrada, que nunca te rinda. Mira, yo fui boxador profesional hace mucho tiempo y me acuerdo que el último combate, con un título campeón de España y tal, bueno, yo estaba peleando y de repente ¡pam! Me pegaron un crochet y me tiraron al suelo, ¿no? Lo típico del boxeo, ¡pam! Te pega un golpe y viene el árbitro, empieza a contar. Bueno, desde el mismo momento, sin una conciencia racional, porque perdí, estaba aturdido, te pega un golpe, hay una milésima de segundos que pierde la conciencia y te ves en el suelo ya. Hubo un pensamiento que resonó en mi cerebro. 1000 veces me tires, 1000 veces me levanto. Y me levanté. Al final perdí el combate, pero estuve 12 asaltos, boxeando y tal y cual. Y yo tenía una idea aquí. Puedo perder el combate, pero no voy a perder la dignidad. Yo soy un profesional y me voy a levantar aunque me mates. Pero obviamente no lo razonaba. Te estoy diciendo, una voz me decía. Bueno, ha trasladado a la vida diaria el COVID, ¿qué es? Una magnífica oportunidad, ¿para qué? Para que te des cuenta de muchas cosas a nivel político, social, pero sobre todo que tienes recursos y que no busques tanto fuera, no deposites tus bases psicológicas en el exterior siempre. Mira dentro, porque el COVID te obliga a mirar dentro, a convivir, la interrelación con los demás, a valorar a tus seres queridos, las parejas o los matrimonios, en fin, la gente que viva junto y que ande siempre peleando y discutiendo, aquellos días han tenido que ser un infierno, pero también es una oportunidad para saber, mira, que no te habías dado cuenta ni de los ojos. Mucha gente le dice, a ver, ¿de qué color son los ojos de tu pareja o de tu hijo, lo que sea? Pues no lo sé, pero no lleva 40 años viviendo. O sea, es una reflexión de supervivencia, de darnos cuenta a nivel social y político que es importante, pero sobre todo que todo tiene que ser cómo afrontas tú los retos de la vida. Es un reto, véncelo y puedes vencerlo, no te rindas. Por ejemplo, ¿qué más cositas? Sí, también a que tenemos que ser flexibles, ¿no? Porque a veces, ponte más acá. No, no, sí. Porque muchas veces tú piensas que tienes el control de todo y la pandemia nos enseñó justamente que no tenemos el control de nada, ni siquiera de nosotros mismos. Y creo que en ese tiempo la mejor lección fue ser flexibles. A nosotros nos agarró, pues a mí en Perú y a él en España, un año y pico que no pudimos Y tener rompió todos los contacto. planes y todo. Teníamos una gira por 3 o 4 países y tuvimos que adaptarnos, sacar, innovarnos, ¿no? Innovarnos, se formó la escuela de hipnosis, la página web de la escuela, donde hay talleres y el curso certificado por una universidad de México. Comenzamos a hacer los cursos virtuales, Que yo no lo hacía antes tampoco. que Horacio se negaba totalmente a Eran hacerlo directos, a mí me gustaba el directo. vía online. Tuve que Pues hacerlo, tuve que ser flexible, claro. hicimos dos formaciones online y al final, ya en el 2021, mediados del 2021, los juntamos a todos y hicimos un retiro de práctica y fue excelente porque llegó gente a Perú bueno, Horacio que estaba en España, llegó gente de Estados Unidos, de Ecuador, Colombia. de Colombia, de distintas provincias del Perú, y de verdad que era muy satisfactorio saber que a pesar de la problemática, a pesar de estar encerrados, porque en Sudamérica ha sido mucho más fuerte el tema del no poder salir, a pesar de todo eso, habíamos seguido avanzando, ¿no? O sea, habíamos continuado con nuestro trabajo, habíamos continuado, No no nos nos habíamos habíamos rendido. hundido, no nos habíamos deprimido,
y estábamos ahí listos de pie, ¿no? Esa para mí fue la mejor enseñanza, o sea, sacar de donde no están los recursos porque nadie tiene el control. El control es, o sea, tener el control es estar desequilibrado, hay que ser flexible. Y esa fue la mejor enseñanza para nosotros. Los momentos de crisis es lo que muestra realmente la teoría y capacidad de un pueblo para afrontar los retos, superarlos, etc. Eso se lo decía Churchill o quién. Dice que precisamente cuando hay una crisis fuerte a nivel de un país, de una guerra, ahí es cuando se ve el ser humano cómo reflexiona, ¿no? Ante una guerra, ante una enfermedad, ante una pandemia de estas, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Salimos de nuestra comodidad, de nuestra pereza, de nuestra rutina y tenemos que enfrentarnos. Y hay gente que hace un nuevo descubrimiento de sí, de los demás, de lo que es la vida, claro. Así es. Así es, mi querida María Belén. Hermoso, hermoso, hermoso escucharlos. Un placer que hayan pasado por este compartiendo espacios. Un placer tenerlos acá. Muchísimas gracias. Un honor y un placer. Muchas Gracias gracias. a ti. Y No quedamos olvides, si Dios para el quiere, primero que viaja. eso El te va a primero que decir viaja que si avisa. Dios quiere, que si Dios quiere y los dioses son propicios, nos volveremos a ver. Sí, sí, ¿no? sí. Sí. Bueno, y en Argentina depende, creo que están Yo próximos tengo un sueño de poner a Argentina, a ver si se cumple. A elecciones ver y si todo se eso. Estamos cumple, claro que sí. Se cumple el sueño, porque era un sueño que yo lloraba. Yo me despertaba llorando. Volvía a casa. He estado en México, he estado en Perú, he estado tal, y todavía no. Bueno, la oferta de ir a Argentina, 3 ciudades y tal, bueno, a ver si se cumple. Sí, y bueno, y acá sí, de todas maneras en Barcelona y en Madrid todos los años. Sí, Bueno, ahora este año 2023 va a ser nuevo en Barcelona, pero en Madrid llevamos es llevan ya 7, 8 años años. lo menos más. Sí. Vale, pues muchas Muchas gracias. gracias a ambos. Hasta pronto.